está? Yo creo que solo falta que ingrese, ¿no? Pero yo creo que empezamos. Cuando ingrese me avisará, ¿no? Porque Doctora, si no... doctora, soy Patricia, no sé si me escuchas, que mi audio no está muy bien, que digamos. Ya, de una vez quiero deshacerme de la asistencia. Patricia está al final. Ay, es que esto de que justo nos caiga 25 es un problema, ¿no? Y encima el primero. Mm, tenemos que ver eso también. No podemos hacer sábado, el primero no podemos hacer. Pero ya, solo es que es el 25. Comprenderán grupo 9 también cuando a ustedes les ha tocado feriado. Han tenido que estar pues deambulando, ¿no? Por otros grupos. Pero ya, bueno, felizmente la práctica del día de hoy es corta. No hay mucho que hacer. Sin embargo, la próxima semana sí hay un poquito más, porque me parece que también nos toca un grupo de seminario, ¿no? ¿Ya mandaron grupo de seminario? Su tema, su caso clínico. Tenemos, ¿no? La próxima semana, caso clínico, me parece. Doctora, Digan sí, ¿no? ya subimos el trabajo de audición, pero creo que hoy día o no sé cuándo nos toca exponer. Les toca exponer la próxima semana. O les toca hoy día, no me digas que les toca hoy día. Doctora, creo que era hoy día, porque era un caso de audición. Doctora, en el cronograma que usted envió sí era la segunda semana de clases y en el Blackboard aparece hasta el 26 para enviar el trabajo. Claro, para enviar el trabajo es hasta el 26, Una pero semana. claro, para desarrollar el caso clínico, como siempre les decía que hay que enviar una semana antes. Por eso está. Justo por eso está. No me digan que se alistaron para hoy día. O díganme. Si están listos para hoy día, no hay problema. Pronuncie ese grupo de audición. Para la próxima, sí. Doctora, se supone que el grupo de audición debería exponer luego de la práctica de audición, ¿o no? Doctora, nos podemos presentar hoy día, no hay problema. Ahí ya, si están listos, no hay problema. Yo pongo un poco de turbo, algunos conceptos y ya está. ¿Ya? Ya, doctora. Sí. Ya se presentan hoy día, pero también nos hemos mucho perder tiempo entonces en la asistencia. Bueno, vamos, ya está ahí con la imagen, ¿no? ¿Están recibiendo mi imagen del PowerPoint? Sí. Ya está. Entonces, a ver. Ok, prepárense nomás. Entonces, de frente, listos, por favor. O sea, yo acabo y al toque entran ustedes, ¿ya? Y entonces estamos hablando de audición y para eso vamos calentando. Cuéntenme aquí. A ver, rapidito. Partes. Estamos hablando en esta parte del oído externo. A ver aquí. Mejor lo señalo. Doctora. Auditivo, doctora, externo. Sí. Canal auditivo. Conducto externo. Conducto auditivo, canal auditivo. Conducto auditivo sería. Conducto auditivo. El conducto auditivo externo. ¿Nombre? Fernández, arriba. Nombre. Entonces, díganme así. Lenin Conducto Patiño. auditivo Fernández. Ya está. Conducto Lenin auditivo Patiño. Así, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el apellido? Así, de frente para hacerlo, para registrarlos al toque. Siguiente estructura. Estructura y apellido. Lóbulo. 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 Helix. ¿Qué dijo pabellón de Loreto? Sí, doctor. Pero no se puede conversar en plena clase. Si se ponen a conversar, alguien tiene prendido su audio y está conversando, entonces está interrumpiendo. Nombre. Guamaní. O Elix también ya, bueno, pero ahí estamos, lo conocemos como el pabellón de la oreja, ¿no? Ya está, perfecto. Y entonces, ¿qué viene a hacer todo esto?
El oído externo. El lóbulo. El pabellón auricular. Mira. Claro, más conocido como nuestra oreja. Ya está. ¿Listo? Ahora sí, ¿qué viene a ser? Lóbulo. 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 Ahora sí. Ahora sí, el lóbulo. ¿Apellidos? Machaca. Maldonado. Todos. Espinosa. Añade Paz. Grupo 3. Machicao. Por favor, a los apellidos que les corresponde, ¿ya? No. Y por último, ¿qué viene a ser? Membrana timpánica. Timpánica, apellidos. Rosa Paredes. Andrés Cáceres. Romero. Sánchez Mendoza Llana. Flores Escobar. Maita Avisa. Maldonado Mancilla también, doctora. Ya, se dan cuenta que los registro a los que pronuncian bien su apellido. Como el audio está regular, su buena dicción los ayuda. A los que dicen, no entiendo. Cuando hablan ustedes, hablan muy rápido. Ya, despacito, vamos con la siguiente. A ver, vamos aquí reconociendo. Aquí ya no hay plagio, ¿qué hacemos? Pero empezamos aquí. Membrana timpánica. Apellido. Rosa Paredes. Señoría Paz. Andrés Cáceres. Mendoza Llana. Maldonado Mancilla. Y luego tenemos, a ver, por acá. Martín. Estribo. El estribo. ¿Quién? Nombre. La primera señorita. Jara Rojas. La primera señorita y me dice Espinosa. Ya. Ok, ¿y aquí? Ventana Ovari. Apellido. Andrés Cáceres. Doctora, también es otro grupo normal, ¿no? ¿Cómo? Claro. Ya. Salinas Torres. Ya me perdí tu apellido. Salinas Torres. Ah, Salinas. Ok. ¿Y aquí? Fácil. Ventana redonda. Ventana redonda. La primera señorita, ¿quién es? Mendoza Llana, doctora. Ya, ahí nomás. El primero nada más, porque si no, nunca acabo. El primero o la primera, aquí, esta estructura. Yunque. La primera señorita, la más rápida que dijo Yunque. Sánchez Ceballos, creo, doctora. Sánchez, punto. Ya está. Siguiente, por último. Martín. Nombre. Lía Rivas. Romero. Merma Castillo. Romero. Villanueva Sea. ¿Dónde más me estoy perdiendo? Yo no estoy... Ya, listo. Ok. Ya está. Muy bien. Estamos bien ubicados. Ahí está. Igual no les dice mucho los nombres en inglés, pero ahí está. Sigamos. Ah, ¿qué nos falta? Nos faltaba ¿no? Lo conocemos como... Trompa de Eustaquio. Trompa de Eustaquio. Sí, señorita, su apellido. La primera. Rivas Pupi. Ya. Listo. Uy, aquí ya. En ese audio. Medio raros han venido hoy día con sus efectos especiales.
Ni siquiera un villancico de fondo. ¿Eso qué es esos ruidos? Ni que fuera el mes de octubre. Ya. Y entonces, bueno, hemos visto las estructuras. No nos falta las estructuras del oído interno. No voy a hablar de estas estructuras. Nos toca la siguiente semana. Y aquí tenemos al conducto coclear. Ya está. Y bueno, y aquí nada más para ubicar a la rama coclear, ¿no? Aquí tenemos la rama vestibular, esto es el asunto del equilibrio que nos toca la próxima semana, pero aquí está la rama vestibular y juntos pues conforman, ¿no? El par craneal octavo. Muy bien, y allí están las estructuras que ustedes ya lo tienen bastante presente, ¿no? Donde está pues el oído externo con el pabellón auricular en general, ahí está, ¿no? Oreja, pabellón, bueno, también vale. El conducto auditivo externo, y ahí está la membrana timpánica que inicia el oído medio, con sus 3 huesecillos, y recordando que este es un ambiente aéreo, el cual tiene una presión semejante a la presión atmosférica, ¿sí? Que actualmente estamos, ¿no? Y que, bueno, y a continuación tenemos, ¿no? La trompa de Eustaquio auditiva, y que justamente para recordar que este es un medio donde están los huesecillos, un medio aéreo, para compararlo, ¿sí? Para compararlo con el medio acuoso del oído interno, que inicia pues con la ventana oval, y donde tenemos pues a la cóclea, ¿no? Que da unas 2 vueltas y media aproximadamente, y es chiquitita, ¿no? Tan chiquitita como un granito, como un porotito más o menos, ¿no? Chiquitita la córnea, pero adentro pues está pues todo las cámaras o las escalas, ¿no? Vestibular, media coclear, timpánica, que nos permite pues transmitir, ¿no? Las señales, en este caso las ondas sonoras. Y continúa, ahí está el nervio, la rama coclear del nervio vestíbulo coclear. Ahí está. Y bueno, continuamos, si me deja, no me deja. Continuamos, entonces hablamos de la audición. Entonces, sonido, ahí está la situación. Cuando hablamos de sonido, es cuando las vibraciones de las moléculas en un medio externo chocan contra la membrana timpánica. Pero solamente nosotros vamos a percibir el sonido, o sea, hablamos de sonido cuando estas ondas sonoras, ¿sí? Son captadas, ¿sí? Y registradas en nuestra corteza cerebral, y nosotros captamos estas ondas sonoras, entonces recién le decimos sonido. Si este sonido no es captado por nadie, vamos a decir, no hablamos de sonidos, solamente hablamos de ondas sonoras, pero ya le decimos a estas ondas sonoras sonido cuando son captadas, pues son captadas por algún ser vivo, ¿no? Y bueno, y las ondas sonoras básicamente son ondas de presión. Es por eso que nosotros tenemos a nivel de, bueno, este sistema vestibular, no acá, del sistema coclear aquí, ¿no? Tenemos en el órgano de Corti las células que vienen a ser mecanorreceptores, receptores de cambios de presión, básicamente, ¿no? Por eso es llamados así mecanorreceptores. Y bueno, y estas ondas sonoras viajan a una velocidad aproximada de 344 metros por segundo, esto a nivel del mar a 20 grados centígrados. Sí, es, bueno, pues no es pues tan veloz como la velocidad de la luz, ¿no? Y es por eso cuando, bueno, ahora solo estamos con una lluviecita, ¿no? Pero si hubiese una tormenta eléctrica, quizás también escuchamos truenos y observamos los rayos que caen, ¿no? Entonces los rayos también en plena tormenta eléctrica. Pero en realidad, pues, es mucho más veloz pues la velocidad de la luz si lo comparamos, ¿no? Que primero vemos el rayo que cae, ¿no? En la Tierra, digamos, vamos a decirlo así, y después recién escuchamos el trueno. Y obviamente, dependiendo cuánto se demore después que cae el rayo, ¿no? Y cuántos segundos después escuchamos el trueno, va a depender la distancia de dónde se originó. Porque vemos un rayo, ¿dónde será, no? Pero con el trueno, el tiempo, ¿no? Que demore este trueno, vamos a decirlo, vamos a poder calcular, ¿no? Si demora, por ejemplo, 3 segundos, es 1 kilómetro de distancia donde se generó ese rayo, por ejemplo, ¿sí? Ahora, también vamos a medir estas ondas sonoras en frecuencias audibles. Para los seres humanos, estamos hablando de 20 a 20.000 Hz, ¿no? Por debajo
estamos hablando de sonidos por debajo de nuestra capacidad y estamos hablando de, por ejemplo, de infrasonidos. ¿Quiénes harían infrasonidos? Las ballenas, por ejemplo, ¿no? Los elefantes. Y hablamos de sonidos por encima, ultrasonidos, por encima de los 20.000 Hz. Ya, pues ahí ya saben quiénes están. Ay, cuéntenme, a ver, un punto que me dicen. ¿Quiénes escuchan estos ultrasonidos? Mayores de... Los murciélagos. Murciélagos. Hombre, ¿no? Sánchez, Los Sebastián murciélagos. Nueva, Geraldine. Sánchez. Sánchez Nueva Nueva, Geraldine. Nueva, ¿no? Con Dari Quispe también. Sí, eran tres murciélagos. Digo, 3 señoritas que dijeron murciélago. Pero bueno, es una forma de captarlo, nada más, no se preocupen. Pero bueno, nosotros preferimos, nuestra onda preferida, nuestra mayor sensibilidad, inclusive desde 500, ¿ah? Desde 500 a unos 4.000 Hz sería nuestro rango de mejor sensibilidad. Bien, entonces habíamos hablado que nosotros percibimos estas ondas sonoras y captamos esa energía transmitida porque son presiones que intervienen en el ambiente, ¿no? Y nosotros, por eso ahí decía, ¿no? El sonido lo interpretamos, ¿no? A través del encéfalo y recibimos el mensaje de estas ondas sonoras transformadas en impulsos eléctricos para que llegue el mensaje, pues, a la corteza auditiva, ¿no? Y tenemos 2 medidas ahí, la frecuencia y la amplitud. Bien, la amplitud. Cuando hablamos de amplitud, nos referimos a intensidad del sonido, ¿sí? Quiere decir que a mayor altura de la onda va a haber una mayor intensidad del sonido. Y esto se mide en decibelios, ¿correcto? Y la otra medida es la frecuencia. La frecuencia, ¿no? Se va a traducir en tonos. Si hay un tono más alto, la frecuencia va a ser más continua. Si el tono es más bajo, la frecuencia va a estar más separada de estas ondas sonoras, ¿no? Un tono bajo y más continuo, un tono alto, ¿sí? Y esto lo medimos en hertz o hercios, como vimos, de 20 a 20.000 es nuestro rango para los seres humanos. Muy bien. Ahora, seguimos. Acá está nuevamente, ¿no? La intensidad en decibelios. Vemos ahí la altura o la amplitud. Y nuevamente acá en la amplitud. Y como les decía, cuán frecuentes, miren aquí hay una mayor frecuencia, quiere decir un tono alto, y aquí vemos una menor frecuencia, un tono bajo. ¿Sí? Ya está. ¿Qué más? Vamos avanzando. Nosotros, ¿cómo captamos primero estas ondas sonoras? Miren acá cómo las ondas sonoras, al interrumpir en el ambiente, hay zonas de condensación de estas ondas y zonas de rarefacción. Zonas de condensación, rarefacción, condensación, rarefacción. Y eso es lo que nos impulsa, es lo que permite que haya diferente presión de las ondas sonoras en el ambiente y que nosotros podamos captarlos. Entonces, estas ondas sonoras, de esta manera, impactan entonces en la membrana, ¿no? Aquí, en la membrana timpánica. Ahí está la membrana timpánica que está colocada de tal manera tensa, lo suficientemente tensa para poder vibrar cuando chocan estas ondas sonoras en la membrana. Entonces, este choque de ondas de presión, en realidad son presión, como les decía, al chocar en la membrana timpánica se convierten en vibraciones. Y entonces, esta energía en forma de vibración se acomoda de tal manera, o sea, la acomodación de la membrana vibra, de la membrana timpánica vibra de tal manera que va a estimular el movimiento, prácticamente la rotación del manubrio de este martillo. Ahí está, ¿no? Entonces, gira este martillo e inmediatamente movilizará al yunque, ¿no? Al movilizar al yunque, y luego este yunque a su vez movilizará al estribo. Y entonces la función que justamente de esta zona del oído medio es amplificar estas ondas sonoras a manera de vibración. La amplifica debido a que esta membrana timpánica tiene una mayor área y cuando luego el estribo impacta en la ventana oval que tiene una menor área, va a dirigir, va a amplificar y sobre todo de una manera puntual, va a puntualizar, va a concentrar todas estas ondas, vibraciones ahora,
que se dirijan hacia la ventana oval. O sea, no solamente la amplifica estas ondas sonoras, sino que las dirige hacia la ventana oval, de modo que esta vibración en la ventana oval es más vigorosa, gracias a la amplificación por la membrana timpánica y los huesecillos. Pero esto es siempre en un medio aéreo, ¿no? Un medio aéreo. Y si es muy fuerte el sonido, ¿qué hacemos? Como por ejemplo cuando estamos en el avión, abrimos la boca, ¿no? Decimos para que escape, ¿no? Este exceso o esta fuerza de presión que es mayor, que escape por lo que es la trompa de Eustaquio, ¿no? Por eso es mejor bostezar, masticar, hablar, ¿no? Cuando estamos en una zona que hay un cambio de presión atmosférica y puede generar una mayor presión en la zona, entonces para que no haya problemas de dañar, ¿no? Las membranas, sobre todo la membrana timpánica y en general esta zona, no inflamarla, es mejor bostezar, ¿no? Para que escape esa onda de presión, exceso de onda de presión por la trompa de Eustaquio. Ok. Y luego nos encontramos pues que ahora sí continúan las vibraciones, pero esta vez esta vibración de la ventana oval nos va a llevar por un medio acuático, ¿no? Entonces el líquido de la perilinfa que se encuentra ¿dónde? En la cóclea. Y vemos que en la cóclea tenemos pues en la zona del conducto vestibular la perilinfa, circula la perilinfa que tiene pues una composición semejante a lo que es el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces continúa esta perilinfa circulando, entonces gracias a la vibración de la ventana oval se moviliza como ondas, como olas, ¿no? Circula lo que es estas vibraciones ahora por este movimiento del líquido de la perilinfa que va a transmitir a través de la cóclea. Obviamente, si este sonido es, vamos a decirlo, es mayor, es alto, un tono alto, por ejemplo, entonces inmediatamente va a vibrar en la zona anterior, en la base de la cóclea, vamos a decir. Pero si este tono es más bajo, ¿sí? El sonido es más agudo, el tono más bajo va a recorrer hasta el ápice de la cóclea. ¿Bien? Y bueno, este movimiento sigue por la que es la zona, o sea, sigue el movimiento de la perilinfa, por la zona del conducto timpánico, ¿no? De la perilinfa. Ahora, como les decía, si es un tono alto, simplemente se da el movimiento en la base e inmediatamente se moviliza hacia la zona de la perilinfa del conducto timpánico. Pero en el camino, por ejemplo, tenemos aquí, ¿qué ha pasado? No solo este movimiento va a movilizar a la perilinfa, sino que esto va a hacer que se mueva, que vibren las membranas, ¿sí? Del conducto coclear, el conducto que está en medio, ¿no? El conducto coclear. Y allí este conducto coclear que está rellenito, vamos a decir, ¿qué contiene? La endolinfa. Obviamente la endolinfa también es, ¿no?, un medio líquido, va a movilizarse, va a ser sensible a este movimiento que desencadena la perilinfa, pero las membranas también movilizan entonces el conducto coclear. Y es allí en el conducto coclear donde pues está, ¿no?, el órgano de Corti con la membrana basilar. Entonces este órgano de Corti que contiene a las células ciliadas, que vienen a ser las células receptoras, van a captar este movimiento. Y esto les va a permitir excitarse y generar potenciales de receptor. Y este potencial de receptor pues ya lo comunican, ¿no? Depende de la zona donde haya generado esta, por ejemplo, despolarización, este movimiento, y lo va a conducir las células ciliadas, ¿no?, hacia lo que es los haces, los axones, ¿no?, de las neuronas, o sea, lo conduce, lo transmite desde las células ciliadas hacia las neuronas de primer orden que van a salir por el nervio coclear, ¿no?, llevando el mensaje. Ahora ya es un impulso, ya como un impulso eléctrico. Bien, pero además, por último, está la salida de ese movimiento, ¿no?, que generaron en la perilinfa, y este movimiento, vamos a decir, que se genera, va a desfogar, vamos a tener una salida a través de la ventana redonda. Así que en la cóclea necesitamos dos puertas, en este caso dos ventanas, la ventana oval, que genere ese movimiento, pero al empujar la perilinfa, no puede generar mucha presión dentro de la cóclea, entonces para que salga esta presión de este movimiento, pues termina lo que es la ventana oval. Ya está, nuevamente allí, bueno, es el mismo evento, vamos a
Simplemente que aquí recalcamos que está el conducto coclear, donde tenemos el órgano de Corti en la base y teniendo pues justamente como base, vamos a, valga la redundancia, a lo que es la membrana basilar. Y la vibración de la membrana basilar justo pues va a generar, estimular al órgano de Corti, a las células ciliadas que forman el órgano de Corti. Ahí está. ¿No? Nuevamente, si acá tenemos un detalle más, bueno, acá está el conducto vestibular, donde está lo que es perilinfa, y en el centro está pues la acomodación de las células ciliadas en el órgano de Corti, y teniendo pues en la base a la membrana basilar, que es la que va a generar el movimiento, y de acuerdo a la zona de la membrana basilar, ¿no? Donde se genere este movimiento, en esa zona de la membrana basilar donde se genera ese movimiento, es en esa zona donde se van a excitar las células receptoras, las células ciliadas, ¿no? Que a su vez pues están sujetas hacia el extremo apical de estas células que presentan sus estereocilios, están sujetas en la membrana tectorial. Y es así que vemos en esta imagen cómo es, ¿no?, el movimiento, las ondas que generan movimiento en las membranas, tanto de la membrana tectorial como la membrana basilar, y que justamente van a generar el movimiento de los estereocilios de la célula pilosa. Y ese movimiento es lo que genera pues la estimulación o generación del potencial de reposo, ¿no? Y aquí tenemos, a ver, aquí está el detalle en el cual al inclinarse, al generar movimiento en los estereocilios, que es la parte apical de las células ciliadas, puede generar un potencial, ¿no? Aquí vemos un ejemplo en el cual hay un movimiento de alta frecuencia, ¿sí?, que mueve a los estereocilios pequeños, se mueven al estereocilio mayor, que viene a ser el kinecilio o sinocilio. Y entonces, si los estereocilios se inclinan en este sentido hacia el kinecilio o sinocilio, van a excitar, es decir, ¿qué es lo que van a provocar? La apertura de canales de potasio. Y miren el sentido, hemos visto en muchos, en todo el desarrollo del curso, vamos a decirlo, que los potenciales de acción se inician y que los canales de potasio permiten la salida de líquido de la célula hacia el medio extracelular. Pero en este caso, ojo, es al revés, para que se genere despolarización. Ingresa el potasio desde que la endolinfa, ¿no? Ingresa el potasio hacia el interior de la célula, porque esta vez al revés, porque el endolinfa, su característica es que tiene una alta concentración en iones potasio, mayor al interior de la célula. Por lo tanto, se apertura con este movimiento, apertura los canales de potasio, ingresa el potasio y genera la despolarización celular. Bueno, esto estimula la apertura de canales de calcio. Este calcio permite la migración de vesículas, ¿no?, hacia la parte basal de la membrana, y entonces las vesículas sinápticas van a liberar neurotransmisores, básicamente el glutamato. Y este glutamato pues realiza o genera la sinapsis química, es decir, va a generar el potencial de acción en la neurona de primer orden, ¿no? Entonces la neurona sensitiva de primer orden, ¿sí?, se ha excitado mediante una sinapsis química, el glutamato, y genera pues la señal, ¿no? Esto sucede, vemos aquí, cuando tenemos un mensaje de un gran movimiento debido a un sonido de alta frecuencia. Pero también este movimiento de las membranas, justo membrana basilar, y que provoca la inclinación de los estereocilios con respecto a la membrana tectorial, que es en el techo, decimos tectorial del techo, entonces puede generar que el movimiento sea hacia el otro lado. Es decir, el kinecilio se incline hacia los estereocilios más pequeños, es decir, el movimiento al revés. ¿Y esto qué provoca? Hiperpolarización. Y entonces esta hiperpolarización provoca liberación de glutamato, sí, pero poquísima. Es que, ¿cuál es la característica de estas células
receptoras ciliadas, que siempre están liberando este neurotransmisor, el glutamato. O sea, siempre hay una bajo estímulo, ¿sí? Cuando están en reposo, un estímulo de las neuronas de primer orden. Entonces puede darse dos resultados. O hay una despolarización, que es un gran estímulo de estas células ciliadas y se libera bastante glutamato, o si está en reposo, libera cantidad regular de glutamato, o pasa a hiperpolarización y libera muy poquísimo glutamato. ¿Sí? Esto es con, por ejemplo, mensajes de baja frecuencia. Entonces no es como, por ejemplo, a los receptores somáticos, que siempre cuando se estimula hay despolarización. O como la vista, ¿no? La visión, que hay hiperpolarización, ¿no? En este caso, normalmente la célula en reposo libera glutamato, digamos en un término medio. Y cuando se despolariza, libera muchísimo más glutamato. Y cuando se hiperpolariza, libera muy poquísimo glutamato. Entonces, tiene ese juego, ¿no? Que pasa también con el órgano del equilibrio, ¿no? Con el sistema de equilibrio, ¿no? Que la célula, cuando está en reposo, siempre va a tener actividad, digamos una actividad media, que puede provocar dos respuestas, o despolarización o hiperpolarización. Bueno, aquí está hablándose de lo mismo, ¿no? Cuando se genera potenciales de acción regulares, cuando se genera altos potenciales de acción, libera mucho más glutamato, y a veces llega a una inhibición tal, o sea, una hiperpolarización tan alta, la hiperpolarización, que los canales se cierran, o sea, ya no ingresa potasio y ni siquiera a veces se generan zinc, o sea, ya no se generan potenciales de acción. Hay una gran hiperpolarización en este caso. Bien. Bueno, acá lo que está aquí, allá, esto. Estamos hablando de la tonotopía, es decir, que por el tono, recuerden que tono, frecuencia, a partir de frecuencia de ondas sonoras, hay una codificación de forma localizada. Entonces, los tonos elevados de alta frecuencia básicamente van a actuar en la base de la cóclea. Y en la base de la cóclea, la membrana basilar es bastante angosta, es rígida. Aquí, ¿no? Acá en la base de la cóclea. Digamos que esta es la cóclea estirada, ¿no? Ahí está el helicotrema, recuerden que es el ápice, ¿no? El ápice de la cóclea. Entonces, los tonos elevados o de alta frecuencia generalmente estimulan aquí al inicio, ¿no? De la base de la cóclea. Y los tonos, no generalmente, siempre. Y los tonos de baja frecuencia, aquí, entonces van a estimular en el ápice, ¿de acuerdo? Yo estoy hablando de alta frecuencia, estoy hablando entre 2000 y 20.000 Hz. Aquí un término medio. Y al final, pues, el mínimo, ¿no? Hasta 20 Hz, el extremo, cuando son tonos bajos o de baja frecuencia. Entonces, dependiendo de la zona de la membrana basilar, de acuerdo al tono de la onda sonora, es que se va a generar, va a coincidir, digamos, con esa frecuencia y se va a generar un movimiento o vibración de la membrana basilar. Y la membrana basilar, pues, es la que va a generar el movimiento de las células ciliadas y va a generar eso, pues, un potencial del receptor. ¿Bien? Pues miren aquí cómo, de acuerdo a la cantidad de los hertz también del tono, se da el movimiento de la membrana basilar, que es localizado. Dependiendo de la zona de la membrana basilar, va a depender la zona donde se va a generar el potencial receptor. Bien. Además, quiero terminar esta parte con las vías auditivas, esta primera parte, ¿no? Que al principio los sonidos se procesan en cada oído y cada uno se dirige a una zona, ¿no? del cerebro. O sea, es decimos monoauricular, ¿no? La cóclea derecha genera su mensaje, la cóclea derecha, y la cóclea izquierda su mensaje, ¿no? Cada una por su rama coclear del nervio vestibular derecho e izquierdo, ¿no? Dependiendo del caso. Una vez que llegan luego al bulbo raquídeo, aquí tenemos el bulbo raquídeo, la primera sinapsis en el núcleo coclear, ¿sí? Este núcleo coclear dorsal, ventral, que está en el bulbo raquídeo, manda mensajes, pero esta vez los axones no solamente van al lado derecho o al lado izquierdo según corresponda, sino que van al lado contralateral. Miren,
como no solo es ipsilateral, sino contralateral. Entonces, a partir de este núcleo coclear se envían mensajes a la zona tanto izquierda y derecha para poder integrar el mensaje, ¿no? En este caso, de la transmisión del mensaje del estímulo, pues, de las ondas sonoras. Bien, obviamente se envían también mensajes a otras zonas. Por ejemplo, aquí se envía algunos haces a partir del segundo núcleo, que viene a ser el núcleo olivar superior, todavía en el bulbo raquídeo. A partir del núcleo olivar se manda algunos haces hacia el cerebelo. ¿Para qué? Porque nosotros tenemos un reflejo. Ustedes cuando escuchan un ruido, inmediatamente volteamos, ¿no? Si el ruido lo escuchan a la derecha o lo escuchan a la izquierda, inmediatamente por reflejo nosotros vamos a girar la cabeza hacia la zona donde se escuche ese sonido. ¿No es así? Entonces, por eso también se mandan haces hacia el cerebelo. Luego continúa, ¿no? Las vías. Miren aquí ya, vamos a decirlo, vía oral o vía auricular. O sea, ya está integrado tanto el mensaje del lado derecho como el lado izquierdo, en ambos lados. Y llega ¿a dónde? Al colículo inferior, en el mesencéfalo. Ya la zona del colículo inferior luego envía el mensaje ya integrado, como hemos visto, vía auricular, ¿no? Hacia lo que es el núcleo geniculado medial en el tálamo izquierdo y derecho, ya integrado. Y de ahí, pues el tálamo, el último, ¿no? Relevo, enviará el mensaje hacia la corteza auditiva izquierda y derecha. Pero ya habiendo integrado, o sea, ya el mensaje tanto de la cóclea izquierda como de la cóclea derecha, ¿no? Aquí ya llega al área 41 y 42, ¿no? De las áreas de Brodmann, en la corteza auditiva. Y nuevamente es localizado, les decía, ¿no? Los sonidos de alta frecuencia son al principio de la cóclea en la base, los de baja frecuencia en el ápice, ¿no? De la cóclea. De igual manera, cuando llegan el mensaje a la corteza auditiva, ¿sí? Son localizados. Los de alta frecuencia tienen una zona determinada, regular frecuencia, y los de baja frecuencia ya tienen zonas delimitadas de acuerdo a la frecuencia, también en la corteza auditiva, ¿no? En el lóbulo temporal. Muy bien. Ahora, el instrumento para trabajar, bueno, ahora yo simplemente voy a darles algunos resultados porque no tienen en su caso un diapasón, ¿no? Quizás algunos conozcan el diapasón. ¿Conocen al diapasón? ¿Saben qué otra utilidad, aparte de ayudarnos con la acumetría o pruebas acumétricas, qué otra utilidad se le da? ¿Diapasón? Para afinar instrumentos, doctores. Así es, apellido. Merma Castillo. También, entonces, no solamente nos sirve para pruebas acumétricas, o sea, originalmente pues su utilidad era para afinar instrumentos musicales, ¿no? Y hay distintos diapasones, ¿no? El que sabemos usar es el de 512 Hz generalmente, ¿no? Para lo que es las pruebas acumétricas. ¿Listo? O hercios, como hercios, ya como quieran llamarlo, ahí está. Y entonces, pues, se estimula y está con ¿cómo le dicen? Su martillito, su manguito. O también uno con los dedos o con el choque, digamos, en los codos, en las rodillas, por ejemplo, genera ondas, finas ondas, que presentan de la misma manera, ¿no? Generan zonas de compresión, zonas de rarefacción, y finalmente estas ondas es lo que vamos a captar. Y estas ondas lo que generan, mira, justamente la distancia, ¿no? De cada zona de compresión genera la distancia de las ondas en cuanto a relativo a la frecuencia, ¿no? Y la altura o la amplitud genera lo que es la intensidad de esta onda sonora. Bien, entonces con esto se va a trabajar y tenemos para esto 3 pruebas. Presten mucha atención a las pruebas, ¿ya? Primero tenemos aquí la prueba de Weber. Bueno, yo prefiero primero trabajar con la prueba de Rinne, pero bueno, vamos a presentar este orden. La prueba de Weber,
¿Listo? Y aquí tenemos esta lectura donde diga X es el oído afectado. ¿Bien? Entonces, antes de hablar de la prueba de Weber tenemos que resaltar dos cosas. Tenemos estas pruebas de Weber, de Rinne, vamos a ver de Schwabach, son pruebas acumétricas que nos ayudan para detectar si es que hay alguna sordera o algún tipo de hipoacusia. Y tenemos dos tipos de hipoacusia, lo que es la sordera de conducción, que denota, cuando hablamos sordera de conducción, es que hay alguna alteración en la vía de conducción de las ondas sonoras. Bien, o sea, hay algún problema en la conducción, algún obstáculo, alguna alteración de las ondas sonoras que se dirigen por lo que es el canal auditivo y lo que es el oído medio. Esa es la sordera de conducción. Bien, y ese sería la zona de la conducción. ¿De qué vía? La conducción aérea, o sea, el paso de las ondas por pabellón de la oreja, conducto auditivo, oído medio, hasta llegar, pues, ¿no? Hacia lo que es la cóclea, ¿no? Hasta llegar, hasta el inicio, ¿no? Entonces me refiero hasta lo que es la ventana oval. Hasta allí tenemos la conducción, que le decimos conducción de tipo aérea. Y entonces, aquí hablamos, cuando hay algún problema en esta vía, le decimos que hay una sordera de conducción o sordera de transmisión. ¿Listo? Ahora, no solamente tenemos conducción aérea, también tenemos conducción ósea. ¿Qué quiere decir? Las ondas sonoras también estimulan, hacen vibrar los huesos del cráneo. Y esta vibración de los huesos del cráneo, este mensaje llega también hasta lo que es la endolinfa. ¿De acuerdo? Entonces, a esta vía menos perceptible, decimos nosotros, porque estamos acostumbrados solamente a la conducción aérea, la vía del oído, nada más, pues oído externo, medio, interno. Y esta vía es también como genera cierta vibración de los huesos del cráneo. Y esta vibración lo capta la endolinfa. Y a este tipo de conducción le llamamos conducción ósea. ¿Ya? Conducción ósea. Regresemos a los tipos de sordera. Habíamos hablado que hay una sordera de conducción cuando está afectada la vía de la conducción aérea. Me refiero a oído externo y oído medio. Ahora está el otro tipo de sordera, la sordera neurosensorial, también llamada sordera de, como dice acá, sordera de percepción. Y allí puede generarse, ¿sí?, por alteraciones a nivel de la cóclea, a nivel del receptor, es decir, de las células ciliadas hacia adelante. ¿A qué digo hacia adelante? Hacia también que puede haberse afectado el nervio auditivo o en general la vía auditiva. Por eso le decimos neurosensorial, porque puede haberse afectado los receptores sensoriales o la vía nerviosa, que llamamos la vía auditiva porque llega hasta el cerebro. Entonces, si hay alguna afectación a este nivel, a nivel de los receptores o a nivel de la vía nerviosa, le llamamos sordera de percepción, sordera nerviosa o sordera neurosensorial. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, de forma general, de forma sencilla, tenemos tres pruebas que hallar, ¿no? De que hay alguna hipoacusia o no hay una buena percepción auditiva. ¿Bien? Y entonces tenemos tres pruebas. Aquí tenemos al principio la prueba de Weber, en la cual consiste en hacer vibrar un diapasón, como les decía, sobre todo 512 Hz o hercios, y se coloca, como vemos en la imagen, sobre el vértice del cráneo. ¿Bien? Y entonces, antes de colocarle el vértice, se estimula el diapasón. Vamos a ver un videito como uno tinca, vamos a los bracitos, ¿no?, del diapasón, moviliza los brazos del diapasón, la base se coloca sobre el vértice y genera una vibración. Y nosotros sentimos esa vibración. Ahora, ¿cuándo es normal? Cuando esta vibración se escucha de la misma forma en los dos lados, oído derecho y oído izquierdo. Pero si esta sensación, ¿no?, esta captación o percepción de estas vibraciones solo lo captamos en uno de los oídos, decimos que esta prueba, ¿no?, este estímulo del diapasón se ha lateralizado.
Ya no es en ambos oídos, sino se lateraliza. Y se puede lateralizar hacia un lado del oído. Por ejemplo, si se lateraliza al mismo oído que está afectado, decimos que es una sordera de transmisión o sordera de conducción. Ahora, si estas vibraciones lo sentimos en el oído no afectado, decimos que es una sordera de percepción o neurosensorial. ¿Listo? Para eso sirve hacer esta prueba de Weber. Voy a explicar un poquito más las tres y vemos el videito. ¿Qué hora es? Cuénteme qué hora es. No sé cuánto me he demorado. 7:04. Gracias. Y bueno, tenemos luego la prueba de Rine o Rine, le dicen. Bueno, en fin, ya está la prueba de Rine o Rine. ¿Ok? Esta prueba, no, ya no probamos en el vértice, miren acá, ¿no? Entonces, ¿dónde se prueba? O sea, siempre primero se estimula, o sea, se hace, dice, haga vibrar el diapasón y colóquelo sobre la apófisis mastoides o mastoidea. ¿Dónde está esta apófisis? Justo pues por detrás, casi por debajo, detrás de la oreja, ¿no es cierto? A ver, toquen su apófisis mastoidea, detrás de la oreja, por atrás, ligeramente un poco abajo. ¿Ubicaron? Ya. Ahí es donde se coloca la base del diapasón previa estímulo, ¿no? O sea, uno hace vibrar el diapasón, coloca en la base, listo, y se le pide al sujeto, ¿no? de estudio, avise, o el paciente, en todo caso, el paciente, que avise cuando deje de escucharlo, ¿sí? Cuando deje de escucharlo, una vez pues que está la base pegadita en la apófisis mastoidea. Se le puede decir ya, él dice ya o levante la mano. Entonces nos indica que ya dejó de escuchar, de sentir esa vibración. Luego, inmediatamente después, esa misma vibración, o sea, sin volver a estimularlo, el mismo ya diapasón que sigue vibrando, lo coloca cerca al oído. Vamos a decirlo unos máximo 5 centímetros, cerquita del oído. De esta manera. ¿Y qué pasa? Si sigue escuchando, o sea, dejó de escuchar de esta manera, pero sigue escuchando de esta manera, o sea, cerca a la oreja, ¿sí? Si sigue escuchando, quiere decir, nosotros lo calificamos como un ring positivo. Ring positivo porque sigue escuchando por la vía aérea. En este caso, que era la vía ósea, o sea, la conducción ósea ya no siente, pero sigue escuchando por la conducción aérea. Ah, ya, entonces calificamos como ring positivo y está bien, es normal. Pero, se le dice, ¿no? Cuando si dejó de escuchar. Pero si se coloca, ¿no? O sea, se estimula el diapasón. Se coloca, ¿no? Al frente, se coloca aquí, en lo que es la vía de conducción aérea. ¿Sí? Sigue escuchando, sigue escuchando. Y cuando luego se coloca al frente, al costado de la oreja, ¿sí? Y ya no escucha, o sea, su conducción ósea es mayor que la conducción aérea, ¿listo? Decimos que es un ring negativo. ¿De acuerdo? Cuando no escucha, por ejemplo, este es un caso de sordera profunda porque no escucha cuando está vibrando cerca de la oreja, pero sí la conducción ósea. Esto es una sordera profunda porque escucha fuerte la conducción ósea, pero no siente la conducción aérea. Entonces, ¿qué decimos? Si es un ring negativo, inmediatamente, esto es una sordera de conducción. ¿Sí? Sordera de conducción. De este lado, del oído afectado. Vamos a repetir un poquito mejor con el video. Luego está tercero, la prueba de Swaback. En este caso se va a comparar el tiempo de audición de un diapasón vibrante, o sea, previa vibración, colocado en el vértex del paciente, pero se va a comparar con una persona normal. Ustedes mismos, por ejemplo, puede ser el médico evaluador, si sabe que no tiene problemas de audición, ya, pues entonces se compara, ¿no? Al paciente con la persona que va a evaluar. ¿Ya? Entonces se coloca y se toma el tiempo. ¿Cuántos segundos? O sea, tiene que avisar cuando deje de sentir la vibración. Dice ya dejé de sentir la vibración. Y nosotros, mientras ese tiempo tomamos, ¿no? Tomamos el tiempo desde que se colocó
la base del diapasón en el vértex o en el vértice, hasta que nos indicó que dejó de sentir la vibración. Entonces, si el paciente deja de oírlo y el examinador o testigo normal sigue, o sea, quiere decir que sigue oyendo, ¿sí? Hablamos de un SWABAC corto. Y un SWABAC corto, en promedio, dura menos de 12 segundos. Entonces, yo quiero ir de frente a abajo. Valores normales para un SWABAC de 12 a 18 segundos. Pero, ojo, cuando nosotros hacemos estas pruebas, siempre lo comparamos con otra persona, por ejemplo, nosotros mismos, para comparar cuál es el rango estable, que puede ser, digamos, entre 12 y 18 segundos. Digamos, un rango normal. Pero primero uno compara con otra persona para ver si está en el rango normal. ¿Cuál será el rango normal? Por ejemplo, 18 a 12 segundos, ¿no? En este rango. Es un promedio. Y al probar al paciente, si escuchan menos de 12 segundos, entonces podemos sospechar de una sordera de tipo neurosensorial. Pero ¿qué pasa si escucha más de 18 segundos y nosotros ya no escuchamos? Y esta persona que está en estudio sí escucha más de 18 segundos. Decimos que es un SWABAC largo. Y esto orienta, nos hace sospechar que hay una sordera de tipo conducción o tipo conductiva. Sordera de conducción o sordera de transmisión, decimos. Transmisión o conducción. La otra que es percepción o neurosensorial. ¿Ya? Entonces, SWABAC corto, neurosensorial. SWABAC largo, conductiva o de transmisión. Uy, se han hecho bolas con todo esto. No se preocupen. Acá yo tengo una tablita para ver esto. ¿Ya? Para darles la pista qué tipo de sordera puede ser. Pero antes de mi, ¿no? Con mi tablita, con esta... se me fue la palabra. Ahorita vamos a ver con este parámetro que tenemos, esta forma de comparar esta tablita nos ayuda al diagnóstico. Pero antes nos vamos a ir a este videito para mirar un poquito el diapasón y escucharlo. Este videito está en inglés, pero no importa, lo que queremos ver es la forma, ¿no? Que la persona rápidamente está haciendo la prueba, tanto de Weber y Rine. Más que todo se hacen estas dos pruebas, complementarias el de SWABAC, ¿no? Pero siempre es importante siempre hacer estas dos pruebas, mínimo, de Weber y Rine. ¿Ya? ¿Dónde me voy yo? Vamos al videíto. ¿Dónde lo coloqué el videíto yo? Ahí acá está. Entonces, ya lo voy a listar. Y me van a avisar qué estoy haciendo. Me voy a otro lado yo. Me van a avisar cuando llegue la imagen, ¿ya? Para compartir. Puedo incluir el sonido. Mejor para escuchar la vibración tenue, ¿eh? Del diapasón. Entonces, bien atentos, ¿ya? Al sonido. No, ¿qué estoy haciendo? Me estoy yendo a otro lado. Ay, caray. Me fui a la diapositiva. No, ya. ¿Dónde está el videito? Acá está. Ya. Avísenme. ¿Ya está la imagen? Sí. Ya, escuchen bien atentos. Más que la voz en inglés, como ahí está la dirección, otro día si quieren lo traducen, ¿ya? El video. Ahora escúchenme, por favor, sobre todo la vibración. Quiero que escuchen. Este es miren aquí. Tests are useful in assessing hearing loss. This video shows how to perform Rune and Weber's tests. ¿Ya? These tests are performed using a 512 Hz tuning fork. 512. The tuning fork can be activated by flicking it between your fingers or by tapping the tuning fork on the knee. Escuchen. Prueba de Rine. It is important to explain the test clearly to the patient. So you're going to hear a buzzing. I want you to tell me which position it is louder in. So position A. This tests air conduction. Ahora sí. Or position B. Bone conduction is tested by placing the base of the tuning fork on any bony area surrounding the ear. Position A. When testing air conduction, the tines of the tuning fork should not be held parallel to the external auditory meatus. Instead, they should be held perpendicular to the external auditory meatus and about 1 centimeter from it. Again, it is important to explain the test clearly to the patient.
So can you tell me whether you hear the sound loudest in your left ear, your right ear, or whether you can hear it in the middle? Lo coloca, lo estimula. Place the base of the tuning fork in the midline. Middle. En medio. ¿Qué quiere decir medio? O sea, que está escuchando en ambos igual, ¿no es cierto? The tuning fork tests are useful in assessing. Entonces hemos visto la prueba, en la cual hemos visto la prueba de Rinne y la prueba de Weber, ¿no? Y cómo la persona que está evaluando, ¿no? Tincando, digamos, los brazos de este diapasón. ¿Escucharon el sonido de vibración del diapasón? ¿Llegaron a escuchar? Sí, doctora. Se escuchó suave, ¿no? Claro. Entonces ya ustedes otro momento puedan volver a revisar, porque eso está en el archivo que yo les estoy subiendo al Blackboard, para que puedan volver a consultar. Sí, justo ahora mismo, en un momentito ya les voy a compartir se me fue compartir el archivo, ¿ya? Entonces ven cómo hace vibrar. Primero la prueba de Rinne y luego la prueba de Weber, ¿ya? Primero se aconseja, primero hacer Rinne. Pero bueno, vamos ahora a... Regresamos acá a la presentación PowerPoint, si no nos gana la hora. Importante, entonces, por favor, miren allí. Nuevamente, vamos, ahí. Miren, las 3 pruebas. ¿Qué es importante? Entonces, empezamos con la prueba de Rinne. ¿Ya? La prueba de Rinne, miren ahí. Prueba de Rinne, empezamos. ¿Cuándo es normal? Cuando la conducción aérea. ¿Cuándo es la conducción aérea? Cuando se colocan, visto con la posición que les indica el video, al frente de la oreja, es más largo que cuando se coloca sobre la apófisis mastoidea. ¿Listo? Si la prueba de Rinne es positivo, decimos, cuando se escucha más tiempo al frente de la oreja que cuando se coloca la base en la apófisis mastoidea. Conducción ósea es cuando colocamos la base del diapasón en la apófisis mastoidea. Y sea conducción aérea cuando colocamos el diapasón al frente de la oreja. Si CA, ¿no? Al frente de la oreja se escucha por más tiempo que CO, o sea, conducción ósea, es un RIN positivo, decimos RIN positivo. Entonces, ¿qué decimos? Si es un RIN positivo, o acá también vamos a ver, acá hay otro RIN positivo, no hay problemas de sordera de conducción. Puede ser la persona normal, RIN positivo, puede ser normal o podría presentar una sordera neurosensorial, no sabemos. Pero lo que sí estamos seguros con la prueba de Rinne es descartar un RIN negativo. Y un RIN negativo, ¿qué nos indica? Sordera de conducción. Entonces, primero hacemos la prueba de Rinne para descartar sordera de conducción. Y entonces, en cada oído es distinto, ¿no? Calificamos un oído, digamos el oído derecho. En el oído derecho, digamos, la conducción aérea, ósea, fue mayor que la conducción aérea. El oído está afectado. ¿Y cómo está afectado? Hay una sordera de conducción. ¿De acuerdo? Y digamos, ¿no? Si la prueba de Rinne, el otro lado, el otro oído, la conducción aérea es mayor que la conducción ósea, ese oído no es de acuerdo. Sigamos. La prueba de Weber, ¿qué nos dice? Es normal cuando no están lateralizados. Es normal cuando escuchamos a ambos lados de los oídos, orejas, en fin. Cuando ambos lados se escuchan igual, no hay problema, se siente igual. ¿Sí? Pero sí, ojo, si se escucha más fuerte en algún lado, decimos que está lateralizado. Entonces, si se lateraliza, o sea, se escucha más fuerte en el oído afectado, decimos que es sordera de conducción. Pero si se lateraliza o se escucha más fuerte en el oído no afectado, decimos que es sordera neurosensorial. ¿Cómo descarto? Primero hago la prueba de Rinne. Si es negativo, entonces sordera de conducción. Y si esto se lateraliza, se va a lateralizar, el Weber se va a lateralizar al oído afectado. Sordera de conducción. Ahora, si Weber, primero, si Rinne
Sale positivo. Ajá, ¿qué quiere decir? Que no hay sordera de conducción. Hacemos la prueba de Weber. Y si se lateraliza, ¿a dónde se va a lateralizar? Afectado. ¿Listo? O sea, si Rine salió positivo, no es sordera de conducción. Pero en Weber, si se lateraliza, ¿a dónde se va a lateralizar? Al oído no afectado. O sea, si se escucha más fuerte en el oído derecho, ¿qué quiere decir? Que hay un problema de sordera neurosensorial en el oído izquierdo. ¿Me entendieron esa parte? Vamos a ejercitar un poquito. La prueba de SOABA complementa. ¿Ya? Es normal si el tiempo que uno escucha cuando coloca el diapasón en el vértex, se toma el tiempo. Es normal si está dentro de los 12 a 18 segundos, siempre comparando con un testigo que esté sano, que no se sospeche problemas de hipoacusia. ¿Listo? Ahora, normal. Si se sigue escuchando por más de 18 segundos, es un SOABAC largo y nos ayuda a confirmar, a las otras dos pruebas, nos ayuda a confirmar que es una sordera de conducción. Si encontramos un SOABAC corto, es decir, escuchamos o sentimos la vibración menos de 12 segundos, ¿sí? Estaríamos sospechando de una sordera neurosensorial. Y si coincide un Rine positivo, no pasa nada. Un Weber lateralizado al oído no afectado. Y el oído afectado nos da un SOABAC corto, ¿qué quiere decir? Que es una sordera de tipo neurosensorial. Pero si es un Rine negativo, se lateraliza en ese mismo oído afectado en Weber y en SOABAC es un SOABAC largo, ajá, hay una sordera de tipo de conducción o de transmisión. ¿Listo? Por último, yo tengo aquí un ejemplo. Ustedes me van a decir, de acuerdo a esta tablita. Grábense esta tablita. Captado la imagen de esta tablita que los va a ayudar a calificar. ¿Listo? Vamos con este caso, primer caso. Una paciente mujer, ¿no? 30 años, viene a la consulta porque parece, ¿no? Sospecha que tiene dificultad para escuchar en el lado derecho. Dice que parece que tuviera dificultad. Se hacen las pruebas, todo. Se aplica el diapasón vibrando primero en medio de la frente de la paciente, primero en medio de la frente, o sea, en la zona del vértex, y se escucha una vibración más alta en el lado derecho del oído. ¿Ya? Más alta en el lado derecho del oído. Luego, se estimula el diapasón y se escucha mejor, dice, la conducción ósea en el lado derecho. Conducción ósea es mayor en el oído derecho. Y luego, en el oído izquierdo, la conducción aérea es más alta, en el oído izquierdo. Bien, de acuerdo a estos datos, van a diagnosticar. ¿Listo? Miren estos datos y ustedes me van a decir, ¿hay algún tipo de sordera? Si sospechan de algún tipo de sordera. Y para eso vamos a llenar esta tablita. Miren los datos, esta tablita. ¿Sí? Miren acá, prueba de Weber de esta paciente. Prueba de Weber. Oído izquierdo, oído derecho. De acuerdo a estos datos, ¿cómo le calificaríamos? ¿Hay lateralización? ¿Sí o no? Primero, ¿hay lateralización o es en ambos lados igual? Sí hay lateralización. Sí hay lateralización. Hay lateralización. ¿Dónde se ha lateralizado? Al lado derecho. Al lado derecho. Al lado derecho. Lado derecho. El lado derecho es mayor, ¿no? Ya, se lateralizó en el lado derecho, mayor. Listo. Siguiente, vamos prueba de Rine. Positivo o negativo me van a decir para el oído izquierdo y para el oído derecho. Primero, oído izquierdo. Miren los datos. Rine, oído izquierdo, positivo o negativo. Positivo. Positivo. Si la conducción aérea es mayor que la conducción ósea, ahí nos dice, conducción aérea es mayor, ¿no? Porque nos dice, se escucha mejor, ya, conducción aérea en el lado izquierdo. Rine, positivo. ¿Listo?
Sigamos. Ay, acá, regreso. Oído izquierdo. Perdón, oído izquierdo ya está. Oído derecho. En Rine. Negativo. 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 Prueba de SWOBAC no se hizo, no comentamos eso. Listo, señores. Diagnóstico de cada oído. Oído izquierdo, diagnóstico. Normal. Sordera de conducción. Sí, de conducción, doctora. A ver, ¿quiénes son las dos señoritas que me conducción. dijeron normal? ¿Quiénes son las dos señoritas que me dijeron normal? Susana, doctora. ¿Y? ¿Quién? No entendí. ¿Quién es? No se entendió. A ver. Miren, oído izquierdo. Miren acá, repito con esta tablita. Si nos dice oído izquierdo, nos dice Rine positivo. Quiere decir que es normal. Para Rine no hay sordera de conducción. ¿Listo? No hay problema con el oído izquierdo para Rine, porque es positivo, no hay problema. Por lo menos de conducción no hay problema. Y luego Weber. Weber dice, se lateraliza el oído afectado. Entonces, acá. Se ha lateralizado. Para el oído izquierdo no. Oído izquierdo no pasa nada. ¿Listo? Entonces, oído izquierdo es normal. Normal. Oído derecho. Sordera de conducción. Sordera de conducción. Muy bien. Sordera de conducción. Apellidos. Villanueva Sea, Geraldine. Rivas Torres, doctora. ¿Cómo? Otra vez. No escuché. Rivas Torres. Rivas. Villanueva Sea. Ya está, Villanueva. Ya está. Entonces, ¿por qué sordera de conducción? Porque salió Rine positivo. Entonces salió Rine positivo. Sordera de conducción. Y cuando se hizo Weber, se lateralizó en el oído afectado. ¿Dónde vemos que se lateralizó? En el oído derecho. Se lateralizó porque fue mayor, o sea, se escuchó más fuerte en el oído derecho. Ya, entonces, Rine negativo y se lateralizó en el oído afectado, oído derecho, es una sordera de conducción. ¿Listo? ¿Qué hora es, por favor? 7:26. Ya, última práctica, tenemos a la justa. Ahora tenemos un segundo caso. Ya acá tengo los resultados. ¿Listo? ¿De acuerdo? Y con estos resultados, inclusive el SWOBAC, nos van a ayudar para el diagnóstico. Este es un segundo paciente. Ya está pasados los resultados en esta tablita. A calificar. Miren los resultados y les voy a pasar nuevamente la tablita, ¿ya? Pero primero miren estos resultados. Veamos la tablita. ¿Alguien tiene algún diagnóstico ya? Doctora, ¿puede ser que en ninguno de los oídos se trate de sordera de conducción? O sea, en ninguno porque estamos ante un RIN positivo. Entonces solo nos quedaría que sea o normal o sordera neurosensorial, pero de conducción no creo. No. Doctora. Ya, nombre para el primer dato. Sánchez Ceballos, Caterine. Ya, Sánchez nos ha dicho no es sordera de conducción, porque aquí está todo check. Siguiente, le escucho. Doctora, ¿el izquierdo podría ser sordera neurosensorial? Porque el RIN sordera.
y el Swatch es menos de 12. Menor a 12. Y el Weber se lateraliza ¿dónde? En el otro, en el oído no afectado. El Weber se lateraliza en el oído no afectado. ¿De acuerdo? RIN positivo descarga sordera de conducción. Entonces, si no es sordera de conducción, puede ser neurosensorial. ¿Y qué pasa en la sordera neurosensorial? Se lateraliza al oído no afectado. ¿Listo? Que podría sospecharse que el oído no afectado es el oído derecho. Y el SWABAC encima nos confirma, porque es un SWABAC corto. Si miramos aquí, un SWABAC corto, sordera neurosensorial. RIN positivo normal, y Weber lateraliza al oído no afectado. Por lo tanto, como dijo su compañera, sería sordera neurosensorial. Y el oído derecho, normal. Apellido. La señorita que me dio este resultado, apellido. Susana, doctora. Listo. ¿Ok? Y ya está. Ese sería el resultado. Bien. Como les digo, yo subo esta práctica. Ustedes terminan, ¿no? De calificarlo todo, no hay ningún problema. De ver, revisen. La tablita, a veces hay que mirarlo con paciencia, esa tablita. Verdad que ya estoy dejando de compartir, ¿no? ¿Sí? Sí, se deja de compartir. Revisan con paciencia el archivo, van a ver el video, no hay problema. Y entonces con eso, es cuestión de practicar, ¿no? Es cuestión de practicarlo, estas pruebas acumétricas, es decir, revísenlo con paciencia. Y ya está. Eso sería todo de la práctica del día de hoy. Entonces pasaríamos a lo que es la exposición del seminario. Mientras el grupo se está preparando para ya la exposición del seminario, si alguien tuviese alguna pregunta, una preguntita, entonces. Bueno, entonces si no hay más preguntas, pasamos a que compartan cámara. Cámara, sí, pues. Compartan la pantalla, mejor dicho. Si se mira la imagen, adelante, inicio. Ya, buenas noches, doctora. Hoy vamos a hablar sobre un caso clínico sobre audición. Los integrantes del grupo está Winnie Farfán, Flores Joaquín, Guamani Teresa, Mayea Edgar, Maquera Evelyn y Rojas Angie. Ya. Primero vamos a presentar el caso clínico. En este caso vamos a revisar el historial médico del paciente, que es un varón de 25 años con un padre con antecedente de síndrome de Meniere. En su historial clínico vamos a ver que en agosto del 2006 él tuvo episodios de crisis vertiginosa, previa sensación de malestar. Se le realizó una resonancia magnética, un estudio del octavo par y pruebas vestibulares, de los cuales los primeros dos no se encuentran problemas, pero en las pruebas vestibulares le dieron un primer diagnóstico de neuronitis del nervio craneal, del octavo nervio craneal. En septiembre del 2017 presenta el mismo caso y se le procede a hacer el mismo análisis. No se presentan problemas en el examen de resonancia magnética y tampoco en el estudio del octavo par craneal.
Sin embargo, otra vez en las pruebas vestibulares se presentan irregularidades y esta vez sí se le diagnostica el síndrome de Meniere. Ya. 4 meses después vuelve a presentar el mismo problema y se le procede a hacer los mismos análisis. Luego de esto el paciente cae súbitamente y al golpearse la cabeza pierde la conciencia. Las sensaciones de vértigo se presentan luego de recuperar la conciencia y acude nuevamente al servicio de urgencias, donde se realiza una evaluación neurológica y tomografía computarizada del cerebro que no muestra alteraciones. Tras la evaluación otorrinolaringológica de este episodio se interpreta como una catástrofe otolítica de Turmaquín. En esta crisis han sido reportadas entre el 2 al 6% de pacientes con enfermedad de Meniere. Ahora vamos a proyectar una tabla de resumen de las pruebas realizadas. En este caso, la prueba de audiometría, que recordemos que una prueba de audiometría es un examen que evalúa la capacidad para escuchar los sonidos, y los sonidos varían de acuerdo al volumen o la fuerza o intensidad y con la velocidad de la vibración de las ondas sonoras. Bueno, aquí podemos ver una imagen donde vemos en el eje de X los decibelios y en el eje Y la frecuencia en Hertz, y más o menos por dónde sería el rango de sin pérdida, leve, moderada, severa y profunda, en este caso que sería por la pérdida de audición. Ya, en el caso de que una persona tenga problemas de audición o se le detecte hipoacusia con la prueba de audiometría, vamos a clasificar estas hipoacusias en función a su gravedad. En el caso de hipoacusia leve vamos a tener que se detecta entre 20 a 40 decibeles, hipoacusia moderada de 40 a 70 decibeles e hipoacusia severa que sería de 70 a 90 decibeles, como podemos ver en las imágenes que están en esta diapositiva. Bueno, los valores del paciente en sus exámenes de audiometría que se pueden ver en la diapositiva. En la primera evaluación ha dado entre 0 a 20 decibeles y estaría en un estado de hipoacusia leve, y en el segundo examen también ha estado en el mismo rango y también se le ha detectado hipoacusia leve y junto con los síntomas del vértigo. En cuanto al proceso diagnóstico, como expuso Angie, el paciente presenta vértigo, nixtamus, náuseas, tinnitus y vómitos. Cabe recalcar que el vértigo y el tinnitus son síntomas claves. En sí, el diagnóstico se va a basar en la historia médica de la persona y la presencia de 2 o más vértigos que duran un largo tiempo, además de tinnitus y la pérdida temporal de audición o sensación de tener el oído lleno. También se hizo como pruebas adicionales, como lo dijo mi compañera, las pruebas de audición para medir con exactitud el grado de pérdida de la audición causada por la enfermedad en este paciente. También se realizó la prueba de Hunterberg, y para descartar otras enfermedades, el médico también podría pedir una resonancia magnética, como lo hizo en el caso clínico, o una tomografía computarizada del cerebro. Además del estudio del octavo par craneal. También dijo que se presentó neuronitis, que básicamente es un trastorno caracterizado por una crisis de vértigo brusca o intensa, como una falsa sensación de movimiento o de rotación. ¿Por qué es causado? Es causado por la inflamación del nervio vestibular, que es la rama del octavo nervio craneal. También, como se puede concluir, el paciente presenta los síntomas necesarios para diagnosticar el síndrome de Meniere, apoyándose sobre todo en las pruebas que hagan sospechar otros tipos de enfermedades para descartar cualquier otro tipo de diagnóstico patológico. Bien,
Respecto al desenlace, en la terapia se hicieron diferentes tratamientos, de los cuales fracasaron las terapias orales que se hicieron con hidronol, vasomotal y torecan. Se inició solamente un tratamiento al principio con inyecciones intratimpánicas de desametasona, presentando la primera mejoría sintomática, y esta fue a la 6ª inyección de las 9. Finalmente, tras múltiples recaídas con episodios de crisis vertiginosas, se le indicó al paciente el mismo tratamiento con estas inyecciones intratimpánicas, finalizando con respuestas parciales después de la 8ª inyección. Luego se le indicó inyecciones intratimpánicas de gentamicina en 2 oportunidades, esto semanalmente, obteniendo mejoría significativa del vértigo. Y secundario a esto, se agrega tinnitus y alteraciones audiométricas en el oído derecho. Como pueden ver en la imagen, el oído derecho es el gráfico de color más gris, donde hay baja audición. Y esto se puede deber, según lo que investigué, a las inyecciones intratimpánicas de gentamicina. Estas puede verse a que pueden dañar este medicamento, que es un antibiótico, puede dañar las células ciliadas microscópicas en el oído interno, que nos ayudan a oír. El riesgo de pérdida de audición aumenta significativamente. Siguiente, por favor. Enfermedad de Meniere. No se conoce la causa, sin embargo se cree que tiene que ver con los niveles o la mezcla de los líquidos en los canales del oído interno. Algunas personas solamente tienen un ataque de vértigo de vez en cuando. Otras pueden tener los ataques más frecuentes durante varios días. Otras personas también con la enfermedad tienen ataques tan fuertes donde el mareo es tan intenso que pierden el equilibrio y pueden llegar a desvanecerse. Esta enfermedad aparece generalmente a los 30 a 40 años en adelante. Siguiente, por favor. La fisiología. Resulta la acumulación de líquidos en el oído interno. Laberinto. Este laberinto contiene los órganos del equilibrio, conductos semicirculares y de la audición, la cóclea. Tiene 2 secciones, el laberinto membranoso, que está lleno de endolinfa y donde abunda. La diferencia entre la endolinfa y la perilinfa es que en la endolinfa hay potasio. La acumulación del líquido endolinfático en el laberinto interfiere con las señales del equilibrio y la audición normales que van del oído interno al cerebro. Podemos ver una imagen donde el líquido acumulado en el saco y el oído interno causa hinchazón y presión. También vemos la hinchazón de los conductos semicirculares que distorsiona la información sobre el equilibrio. La hinchazón del conducto auditivo distorsiona la información sonora o impide su transmisión. Se transmite la información distorsionada desde el oído interno hasta el cerebro. En la siguiente diapositiva es donde vemos un laberinto membranoso normal y en el otro lado un laberinto dilatado, que es de la enfermedad de Meniere. Comentarios. En el caso clínico expuesto sobre la enfermedad de Meniere, en el cual se define como un trastorno del oído interno, donde se da el incremento de la presión hidráulica dentro del sistema endolinfático del oído interno, que está caracterizado por síntomas como el vértigo, tinnitus, hipoacusia y presión en el oído. Esta enfermedad es de gran importancia porque nos permite analizar la relación entre el vértigo y el oído interno, siendo el último esencial para el control del equilibrio. En el campo de la medicina, en general, su importancia se vincula por el impacto de la vida que causa en los pacientes. Por ello es necesario tener conocimiento sobre este padecimiento para llegar a un adecuado diagnóstico y tratamiento. Teniendo en cuenta que para este padecimiento lo más adecuado es un tratamiento específico,
Por ende, es importante acompañar estos criterios clínicos con pruebas complementarias como son la audiometría, las pruebas vestibulares, para establecer un pronóstico y un tratamiento más específico. Esta enfermedad normalmente aparece entre los 40 y 50 años en promedio, siendo los niños los menos diagnosticados. Sin embargo, sí existen casos que es en niños. La incidencia es de 15 a 20 casos en 100.000 personas con síntomas durante cuadros agudos. Hay mayor predominio en el sexo femenino. Sin embargo, esto no significa que la ausencia de estos casos en el sexo masculino, como se evidenció en este caso clínico que el paciente es masculino, es un hombre. Ya, las preguntas. Ya, primera pregunta. Vamos a definir si la siguiente afirmación es verdadera o falsa. La enfermedad de Meniere se debe a una alteración del laberinto membranoso generando hidropesia endolinfática como resultado de una sobreproducción o falla en la adecuada absorción de la endolinfa. Pueden participar, chicos. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Sí. Definir si la siguiente afirmación es verdadera o falsa. La enfermedad de Meniere se debe a la alteración del laberinto membranoso, generando hidropesia endolinfática como resultado de una sobreproducción o falla en la adecuada absorción de la endolinfa. ¿Verdadero? Sí. Sí, es verdadero, porque recordemos que habíamos mencionado que el síndrome de Meniere se debió a un aumento de volumen endolinfático, que es lo que se conoce como hidropesia endolinfática, y que es lo que ocasiona pues la distensión en el laberinto membranoso y provoca los síntomas de la pérdida del equilibrio y los zumbidos que caracterizan a este síndrome. Ya, siguiente pregunta. Ya, ¿qué se entiende por nistagmus? A, movimiento involuntario de los ojos. B, constantes dolores de estómago. Y C, dolor constrictivo en el pecho. Sí, efectivamente, el nistagmus es el movimiento involuntario de los ojos, que se mueven de forma rápida, incontrolada, y el movimiento puede darse de lado a lado, de arriba a abajo, de forma circular, y puede variar entre lento, rápido, y generalmente ocurre entre ambos ojos, ¿no? Como podemos ver en las imágenes. Ya, la tercera pregunta, definir si la siguiente afirmación es verdadera o falsa. El tinnitus se define como un zumbido de oídos. En algunos casos puede sonar como un rumor, cliqueo, silbido o zumbido y puede darse en uno o ambos oídos. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Sí. Verdadero. Sí, verdadero. El tinnitus es un trastorno en el cual una persona escucha ruidos como zumbidos, timbrazos, golpeteos, pulsaciones, y cuando no hay un sonido exterior que lo ocasione. Y puede deberse a muchas causas, ¿no? Como en este caso, que es el síndrome de Meniere. Ya. ¿Cuál de los siguientes síntomas se manifiestan en el caso de la enfermedad de Meniere con exclusión de otras causas por resonancia magnética? A. 2 o más episodios espontáneos de vértigo, cada uno con una duración de 20 minutos o más. B. Hipoacusia documentada con audiometría. C. Tinnitus o sensación de plenitud aural en el oído afectado. O D. Todas las anteriores. Todas las anteriores. ¿De las todas las anteriores? Sí, todas las anteriores. Como habíamos hablado de la exclusión de otras causas por resonancia magnética,
Ya que en este caso, del caso del paciente que vimos, el neurocirujano no encontró ninguna patología que estuviera relacionada con daño neurológico, y por eso fue derivado del otorrinolaringólogo y ya con los estudios se logró detectar el síndrome de Meniere. Siguiente. Ya, la última pregunta. ¿Qué tratamientos están recomendados para pacientes con enfermedad de Meniere? A. Inyecciones con gentamicina en el oído medio. B. Una laberintectomía quirúrgica. Y C. Ambos están recomendados. La C. Sí. En este caso ambos están recomendados. En el caso de la labirectomía quirúrgica, que es un proceso que consiste en la apertura del vestíbulo y los canales semicirculares para eliminar por completo a los receptores y a las aferencias vestibulares. Este caso de labirectomía quirúrgica se indica en el caso de síntomas vestibulares periféricos persistentes e invalidantes que no mejoran con tratamientos farmacológicos ni con terapia psiquiátrica, y está asociado regularmente a una hipoacusia sensorial severa y profunda que afecta solo a un oído, ¿no? Es un tratamiento un poco de repente más agresivo que los tratamientos farmacológicos, pero usualmente cuando el caso del síndrome de Meniere es muy grave, pues sí se recomienda, ¿no? Y también tenemos a las inyecciones de gentamicina. En el caso, como ya había mencionado ya nuestro compañero en exposición, inyectar el antibiótico de gentamicina ayuda a controlar el vértigo y sin embargo puede dañar las células ciliadas microscópicas del oído interno, que son las que nos ayudan a oír, y por eso aumenta el riesgo de la pérdida de audición. Algunos médicos prefieren inyectar corticoides en lugar de gentamicina, ya que los corticoides a menudo ayudan a reducir los mareos y no tienen ningún riesgo de pérdida de audición. Como último, bueno, vamos a presentar las referencias bibliográficas y con eso ya concluiríamos nuestra exposición. Ok. Estuvo bien. Bueno, felicito al grupo que se ha encargado de este caso clínico. Han tomado un buen tiempo, un tiempo exacto, digamos, para lo que, ¿no?, abarca lo que es un caso clínico. Y sí, están hablando de lo que es está implicado con lo que es audición, sino que por eso yo también yo les indicaba para la siguiente semana, porque también la siguiente semana vamos a ver lo que es equilibrio. Pero está bien, hasta ahora no hay, sí, está pertinente, ¿de acuerdo? Entonces un par de preguntitas les haré. Lo que es hace un momento mencionaron que uno de los síntomas de este caso clínico, ¿no?, del paciente del caso clínico era oído lleno. ¿Qué quiere decir oído lleno? Doctora, se refiere a que no hay un equilibrio entre los líquidos endolinfáticos y entonces, como ya había mencionado mi compañera, en lo que era el laberinto membranoso iba a haber una acumulación de estos líquidos, iba a haber mayor presión, entonces iba a afectar también el equilibrio y en la audición. ¿Alguien más quiere complementar? ¿Alguien más del grupo?
Bueno, doctora, también creo que se hace referencia al tinnitus, porque el oído lleno es, o sea, las personas como que dicen tengo el oído lleno y es como que una sensación de como si se hubiera tapado el oído o algo así. Bueno, es como una forma de expresar del paciente, ¿no? Pero sí, o sea, fisiológicamente se podría explicar a lo que dijo Angie. Para este caso, pero en general sí, a veces se puede presentar en otros casos también, ¿no? Este es un síntoma, digamos, de oído lleno, ok. O dice cuando sea taponamiento de oídos, algunos le llaman también. Ok, esa sensación, ¿no? Bueno, listo. ¿Quién más? ¿Y se puede confundir los síntomas de esta enfermedad con otros tipos de alteraciones? Sería mi última pregunta. Sí. Sí, doctora, porque por eso habíamos dicho de que era importante el examen de resonancia magnética, ¿no? Porque los síntomas de mareo, de vértigo podrían en algunos casos estar asociados a enfermedades de repente neurológicas. Pero ya con evaluación de audiometría, si ya también eso se le suma la pérdida de la audición, pues ya también le da un indicador para que el otorrinolaringólogo haga más exámenes y evalúe al paciente. Sí, ¿no? Y justo como dices, pérdida de la audición, más que todo se lateraliza, hablando de lateralidad, más que todo se ve en un oído, ¿no? No en los dos, para este caso de este síndrome. Más que Sí, todo es para un doctora. solo oído. Y el Sí, TEC es normal, ¿no? Es de evaluación también normal, de la evaluación también de lo que es como dice, las evaluaciones neurológicas suelen salir normales en este tipo de síndrome. Ok. Sí, Miss, claro, es que lo que pasa es que al hacer estos, es muy importante, ¿no? Porque al hacer por ejemplo, el análisis, que son las resonancias y todo eso, al no encontrar un diagnóstico neurológico, entonces lo primero que se va a pensar con los síntomas referidos a este caso clínico es algún problema con la audición o con el equilibrio. Por eso es que eh, se le mandó al paciente al otorrinolaringólogo. Bueno, esa sería como una segunda opción, ¿no? Porque como primera opción, ya lo dije, pueden ser síntomas neurológicos. Muy bien. Muy bien. Listo. Entonces ya hemos terminado y están muy bien los comentarios. Siempre algunas preguntitas quedan ahí, pero ya está. Entonces está claro